Hace mucho tiempo atrás estuve pensando sobre hacer un breve documental sobre algunas de las cosas que están sucediendo, mejor dicho, en el mundo o a lo mejor en nuestro país. Entonces estuve conversando con algunos hermanos y les hice esta propuesta de hacer un breve video respondiendo ciertas preguntas para poder comprender el contexto de sus países. Así que en este breve intento, queridos hermanos, de documental, vamos a ver a varios hermanos que van a responder algunas preguntas sobre el estado de la iglesia, sobre cómo luchamos contra el liberalismo teológico y también cuál es el camino que deberíamos tomar como iglesia, queridos hermanos. ¿Cuál es el estado de la iglesia? Es una pregunta, yo creo, muy difícil de responder. Mayormente hoy en día, donde vivimos en una generación, como se ha dicho varias veces por redes sociales, que tenemos una generación que es de cristal, una generación que no acepta la crítica constructiva, objetiva, y eso lamentablemente produce división, produce molestia, produce varias cosas. Entonces es algo que no es fácil responder. Y es cómo luchamos contra el liberalismo teológico, un liberalismo que nos ha invadido a través, y esto lo vengo diciendo ya hace mucho, a través de institutos bíblicos, seminarios teológicos. Hoy tenemos a muchos pastores que lamentablemente salieron de seminarios que se infectaron, porque esa es la palabra, se infectaron de teología liberal y están en los púlpitos impartiendo, condicionando a muchos con una teología falsa que no tiene nada que ver con el cristianismo. Bueno, ¿cuál es el estado de la iglesia en mi país? En mi caso sería los Estados Unidos. Y para hablar acerca del estado de la iglesia en mi país es necesario empezar hablando acerca de lo que está pasando en la sociedad. Y en estos días somos una sociedad que es más dividida que nunca. Nosotros podemos caer en dos categorías simples, la izquierda y la derecha. Y todos caen en esas categorías y por esas dos categorías estamos totalmente divididos. Los que son de la izquierda miran ciertos canales de televisión, reciben las noticias de ciertos periódicos, y lo mismo con los conservadores, que ellos están viendo otros canales en la televisión, yendo a otros sitios de web para conseguir sus noticias aquí. Así que somos un país muy dividido. Y se está volviendo muy difícil tener conversaciones con una persona de un lado, con alguien del otro lado, porque dejamos de creer que la otra persona tiene buenas intenciones, que la otra persona quiere lo mejor para el país. Sin embargo, hemos empezado a pensar que si yo tengo esta perspectiva y alguien más tiene otra perspectiva, no es una diferencia de opiniones, sino es que esa persona es malvada. Esa persona quiere destruir el país, o quiere promover el racismo, o quiere volver este país en algo muy radical, comunista, algo así. Así que dejamos de creer que los del otro lado son buenos y empezamos a creer que todos que no están de acuerdo conmigo, entonces son malvados. Así que eso también ha causado una división que existe en la iglesia en estos días. La iglesia es dividida. Es muy difícil que personas de esos dos lados del espectro político pueden estar en la misma congregación. Así que tenemos también iglesias conservadoras e iglesias liberales. Y no siempre es necesario que el liberalismo político vaya con el liberalismo teológico, pero sí coinciden mucho, que es muy común que alguien que es liberal políticamente también va a ser liberal teológicamente.
Así que ese es un gran problema. Y las iglesias izquierdistas son muy fáciles de reconocer. Tienen personas en el pastorado que son mujeres, son lesbianas, son transexuales, decoran sus iglesias de la bandera de orgullo para los gays, y realmente es una iglesia muy diferente a la iglesia conservadora. La iglesia conservadora, en cambio, tiene otros problemas. Muchas veces adoran a lo que es Donald Trump. Si viene a visitar Donald Trump o algún otro político del Partido Republicano, cambian todo el servicio. En vez de alabar a Dios, alaban al político. Así que en las iglesias conservadoras también hay problemas. Una cosa que sí es bueno del estado de la iglesia en Estados Unidos es que en nuestra cultura valoramos mucho la educación. En mi opinión, valoramos demasiado la educación. Pero el resultado de eso es que es necesario que un pastor tenga una educación. Es imposible conseguir un trabajo como pastor en este país sin haberte graduado mínimo de una universidad cristiana, sino también un seminario. Así que eso es algo bueno. Los pastores por lo general tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero como que tenemos el sueño americano, muchas veces estamos pensando de una manera pragmática en los Estados Unidos. El pragmatismo domina el país. Entonces también eso se ha metido en la iglesia, el pragmatismo, y sobre todo en las iglesias conservadoras. En vez de manejar la iglesia según Dios nos ha mandado, en especial en las cartas pastorales que escribió Pablo, nosotros manejamos nuestras iglesias, en las iglesias conservadoras principalmente, como si fueran negocios. Tenemos, en vez de ancianos, líderes de la compañía, básicamente. Y hemos cambiado mucho cómo es manejado la iglesia. No es manejado como la Biblia nos dice, es manejado según qué es lo que funciona. ¿Cómo podemos tener más personas que donan más dinero para tener más programas que va a llevar a más personas? Y así siempre va creciendo. Y la idea de un pastor es llegar a ser mega iglesia, con varios campuses, con varios servicios cada domingo. Si no tienes miles de personas escuchándote cada domingo, cada día de la semana, no solo el domingo, entonces tú eres un fracaso como un pastor, porque el pragmatismo está dominando la iglesia en los Estados Unidos. Y es un problema muy grave para las iglesias conservadoras, que en vez de buscar la voluntad de Dios, en cambio ellos están buscando qué es lo que funciona, qué va a hacer que nosotros consigamos más dinero, más personas y ser más exitoso. Esa siempre es la idea, ser exitoso como una iglesia en vez de ser fiel a Dios. Así que ese es el contexto de la iglesia en los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál lado va ganando? ¿El lado liberal de la iglesia o el lado conservador? Tal vez alguien pensaría que está ganando el lado liberal. Fue hace casi un siglo que fue escrito este libro que tengo aquí por John Gresham Machen. Se llama Cristianismo y Liberalismo. Y ahí J. Gresham Machen estuvo hablando de lo que estaba pasando en ese entonces en la iglesia presbiteriana, donde se estaba metiendo mucho liberalismo. Empezaron a negar todo lo sobrenatural de la Biblia, todos esos milagros, todas esas cosas sobrenaturales pues que están en la Biblia. Esas cosas las negaron y dejaron de creer en eso. Y lo que hizo J. Gresham Machen fue decir que esa religión, el liberalismo, la religión sin las cosas sobrenaturales, es una religión diferente. No es el cristianismo. Hay el cristianismo y hay el liberalismo, y son dos religiones diferentes. Y por eso hubo una división en la iglesia presbiteriana, que hubo lo que hoy es el PCUSA, que es una denominación muy muy liberal, que de hecho se volvió liberal mucho más tarde. Y también hay denominaciones presbiterianas conservadoras, confesionales, que afirman los estándares de Westminster. Así que hay esa división en la iglesia presbiteriana. Y después de 100 años, las iglesias presbiterianas conservadoras
no han crecido mucho. Y en el último siglo el país se ha vuelto muchísimo más liberal. Solo en mi vida puedo pensar en las cosas que han cambiado en este país, que en 2008 en el estado que yo vivo, California, fue votado que la definición del matrimonio es entre un solo hombre y una mujer, que esa es la definición del matrimonio. Bueno, en menos de 10 años fue cambiado totalmente. En un estado liberal fue votado que el matrimonio es así, y dentro de 10 años en todo el país es legal el matrimonio gay. Hemos visto un cambio radical solo durante mi vida. Imagínate durante el último siglo, todo lo que ha cambiado. Así que tal vez pensaríamos que la iglesia liberal va creciendo y creciendo y creciendo, y la iglesia conservadora está batallando contra eso, y ahí sigue. Algunas personas siguen yendo a las iglesias conservadoras, pero no ha sido así. Y la razón por eso, en mi opinión, es que yo creo que si tú vas a una iglesia liberal, esa iglesia va a parecer al mundo demasiado. Va a ser casi igual al mundo. Y si tú eres un joven y fuiste criado en esa iglesia liberal, te vas a preguntar, ¿por qué paso mis domingos en vez de ir a ver un partido de fútbol americano un domingo en la mañana? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia para mí que no tiene el mundo? Y la única respuesta que ellos pueden dar es que, bueno, la iglesia te da comunidad, te da compañerismo, pero puedes conseguir esas mismas cosas yendo a un bar en la mañana del domingo para ver un partido de fútbol americano. No necesitas la iglesia para tener ese compañerismo. Así que la iglesia liberal realmente no tiene nada que ofrecer a las personas, y es por eso que yo creo que la siguiente generación, ellos no van a la iglesia. Así que va disminuyendo las personas que van a las iglesias liberales, aunque el liberalismo va aumentando muchísimo en el país. Así que no es que las iglesias conservadoras vayan ganando de ninguna manera, solo que las iglesias liberales están perdiendo personas muy rápido. Yo un fin de semana yo estuve en Las Vegas para el trabajo, y ese domingo quise ir a la iglesia y no tenía mucho tiempo para buscar una iglesia buena, así que puse en Google iglesia presbiteriana y fui a la primera iglesia que encontré, y terminó siendo una iglesia presbiteriana liberal. Y yo fui la persona más joven que estuvo dentro del servicio. El segundo más joven fue el ministro, que tenía como 60 años. Así que todas las demás personas tenían un mínimo de 70 años. Fueron personas muy viejas que llevan toda su vida en iglesias así. Sus hijos no van a la iglesia, sus nietos no van a la iglesia, pero ellos siguen fieles. Pero son los únicos que van a la iglesia. Y ahí la iglesia estuvo lleno de cosas que no tenían nada que ver con Cristo. El pastor nos dijo: vengan la siguiente semana, yo he invitado al mejor imitador de Elvis en toda la ciudad de Las Vegas. Así que vengan a la iglesia, vamos a alabar al Rey de Reyes con el Rey de Rock. Esa fue su motivación a las personas de venir a la iglesia, para ver a alguien imitar a Elvis en la iglesia. Así que la iglesia no tenía nada que ver con Cristo. Era una iglesia sin Cristo, sin evangelio, sin propósito bíblico de estar reuniendo. ¿Cómo se ve la iglesia en nuestro país? ¿O cómo está la iglesia en nuestro país? Mi breve opinión sobre esto es que no veo, por mi parte, no veo un gran avance, no veo un gran despertar, aunque en redes sociales podemos ver una gran cantidad de personas que están estudiando teología y tienen un gran interés por crecer en el conocimiento. Eso es obvio, pero
al poder mirar o observar realmente el horizonte, ver lo que está sucediendo en nuestro país el año pasado, en el 2019, esta explosión antisocial, robos constantes, delincuencia, asesinatos, perversión ideológica y cuantas otras cosas más. Claramente a mí, por mi parte, me hace pensar en el estado de la iglesia, en el estado de nosotros mismos, cómo estamos viviendo realmente el Evangelio en nuestro país. Y creo que si hemos sido llamados, si hemos sido llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, a ser discípulos a todas las naciones, realmente no veo un cambio cultural fuerte, potente, y creo que en parte es porque la iglesia, nosotros hemos pecado, hemos abierto las puertas lamentablemente a mucha teología que es pagana, una teología liberal, una teología que humanista, una teología que permite cuantas libertades que realmente la misma palabra de Dios niega y aborrece. Por lo tanto, creo que el estado de la iglesia hoy en día no es el mejor. Creo que debemos examinarnos hoy más que nunca, después de un estallido social aquí en Chile, mayormente en Santiago y también en regiones, y después de esta pandemia, claramente debe haber un autoexamen. No podemos seguir con nuestra agenda, no podemos seguir con nuestros sueños, no podemos seguir pensando en alcanzar aquello que a lo mejor teníamos proyectado hace años atrás, sino que creo que debemos detenernos como iglesia y pensar si estamos o no estamos en fe, si andamos realmente en los caminos del Señor, si hemos respetado y andado en la ley de Dios. Yo creo que ese es un tema en el cual cada uno de nosotros deberíamos internarnos hoy en día, en pedir a Dios que quebrante nuestros corazones, que traiga a nosotros verdadero arrepentimiento, porque no hay realmente transformación cultural, no hay un deseo por la gloria de Dios. A lo mejor sí, no puedo negar que claramente pueden existir muchos hermanos que están allí orando por esto, pero esto debería ser a un nivel mucho más amplio. Y yo creo que aquí Dios debe mover nuestros corazones. Hola hermanos, ¿cómo están? Voy a estar respondiendo brevemente a 3 preguntas relacionadas a la iglesia en la actualidad de nuestro país. Primero, ¿cuál es el estado de la iglesia en tu país? Yo creo que la iglesia en este momento en Chile, como iglesia evangélica, ¿cierto?, está yendo por un tiempo de transición. Se ha visto enfrentado, yo creo, a algunas dificultades importantes en cuanto a su rol en la sociedad, cómo ha ido creciendo, y también yo creo que para muchos jóvenes han visto un conflicto también con yo creo que muchos jóvenes también han visto un conflicto con su herencia pentecostal hasta cierto punto, y están preguntando, bueno, ¿y ahora qué finalmente? ¿En qué dirección vamos a ir? Y yo creo que en ese sentido muchos se están reinventando, por así decirlo, muchos están tomando direcciones diferentes en cuanto a la teología y en cuanto a la herencia que era de sus padres, la herencia pentecostal. Entonces yo creo que en ese sentido estamos en un tiempo de transición. ¿Cómo podemos enfrentar la teología liberal? Primero hay que reconocer de dónde vienen los liberales. Los liberales por lo general no vienen de allá afuera, los liberales vienen de entre nosotros. Y así siempre ha sido, simplemente. O sea, podemos ver en el primer siglo ya, en las cartas de Juan, en las cartas de Pablo, que habían personas que ya estaban pervirtiendo el Evangelio y estaban saliendo de entre la misma iglesia. Entonces, primero hay que entender eso, que el liberalismo lamentablemente no es algo que podemos decir, no, eso es de afuera.
el liberalismo sale de entre nosotros. Y lo otro relacionado con eso es que el liberalismo no es algo que se derrota y ya, sino que es una tendencia, es como la maleza, simplemente. Es cuando no estamos haciendo nada, esa maleza empieza a crecer y empieza a infectar nuestra iglesia, nuestras instituciones. Y entonces yo creo que es importante verlo de esa manera, porque es algo que constantemente es una lucha entre nosotros y que constantemente hay tendencias que llevan en esa dirección. Especialmente yo creo que un lugar donde eso es bastante peligroso es en el seminario. Porque en los seminarios o los centros de estudios bíblicos, estudios teológicos, es el lugar donde se preparan los futuros pastores y también es un contexto relativamente un poco más privado, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa ahí en la sala de clase no está necesariamente a la luz de todas las congregaciones, ¿cierto? Y que enviaron quizá a ese joven a estudiar. Por lo tanto, históricamente los seminarios han sido lugares donde el liberalismo se ha propagado y después, desde los estudiantes que salen de ahí, en muchos casos se extiende a un público más general. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante pensar en la educación teológica como algo un poco más ligada a la iglesia local, no necesariamente algo totalmente separado, justamente porque vemos esta tendencia en la historia. ¿En qué dirección debemos trabajar teológicamente? Yo creo que cada uno en ese sentido quizás va a tener diferentes habilidades y diferentes fortalezas y llamados diferentes. Dios va a usar diferentes personas quizás para enfocarse en alguna área específica de la teología, pero siempre yo creo recordando la importancia de la autoridad de la palabra de Dios, ¿cierto? No estamos necesariamente aquí para innovar en cuanto a la teología. Eso es un grave error de pensar que nuestro llamado principal, si estamos trabajando en algún área teológico, es ser innovador. Nuestra labor finalmente es ser fiel a la palabra de Dios, es ser fiel a lo que hemos recibido. Y yo creo que si vamos a trabajar en algo relacionado a la teología, tiene que tener ese elemento. Y también yo creo que es importante que nuestra teología esté conectada con nuestra vida y con nuestro diario vivir y con aplicar la palabra de Dios a todas las áreas de la vida, entendiendo que la palabra de Dios y el avance del reino de Dios es algo que encierra toda una cosmovisión y es algo que afecta todo en este mundo. O sea, somos llamados a discipular naciones. Por lo tanto, nuestra teología tiene que estar conectado con esa realidad y no solamente ser una abstracción o no solamente conversar sobre lo que pensaban teólogos hace 500 años, ¿cierto? Y hablar de eso es bueno, pero debería llevarnos a cambiar y debería afectar la manera que nosotros enfrentamos la vida hoy día. ¿Cómo podemos enfrentar el liberalismo?
Dijo James Montgomery Boyce que el avivamiento empieza en la iglesia y yo creo que el mismo principio puede aplicar con la reforma. Si queremos una reforma hay que empezar en la iglesia. El libro de Jueces nos enseña que como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento habían empezado a practicar el sincretismo, que es la idea de mezclar la religión falsa con la religión verdadera. Ellos empezaron a casarse con personas no circuncidas y empezaron a mezclar las prácticas de las religiones paganas con la religión verdadera. Empezaron a mezclar sus prácticas con las prácticas que habían sido establecidas bajo el pacto de Moisés. Entonces es muy importante que nosotros no hagamos el mismo error, y es un error que ya estamos viendo en estos días en la iglesia en los Estados Unidos, que estamos agarrando ideas marxistas, liberales, postmodernistas, multiculturales, y estamos mezclando esas ideas con el Evangelio de Cristo. Sin embargo, Cristo nos enseña que Él es el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor. Así que estar mezclando estas ideas que van en contra de la Biblia con lo que nos enseña la Biblia siempre va a causar una mezcla entre la religión verdadera y la religión falsa. Y ese es el error que vemos del pueblo de Israel en el libro de Jueces, y creo que lo estamos viendo otra vez hoy. Así que en las iglesias tenemos que empezar con quitar esas ideas marxistas de la iglesia y ser una iglesia fiel a la Biblia. Y a veces esto va a ser difícil. Nosotros como personas que nos adherimos a lo que nos enseña la Biblia, vamos a ser acusados de ser divisivos y causar división en la iglesia. Es algo que vamos a tener que soportar, esas acusaciones, porque es esencial que nosotros como iglesia seamos fieles a la palabra de Dios, lo cual requiere que nosotros expulsamos las ideas que van en contra de la palabra de Dios. Así que va a ser algo difícil, pero los que vinieron antes de nosotros lo hicieron. Martín Lutero fue acusado de causar división en la Iglesia Católica Romana. Bueno, lo que salió de eso fue la Iglesia Protestante, de la cual somos parte ahora. Así que nosotros hemos aprovechado de lo que hizo Martín Lutero. En Estados Unidos lo mismo aplica con J. Gresham Machen, que tuvo que dividir la iglesia presbiteriana, pero ahora tenemos una denominación, la OPC, que es una denominación por lo general fiel, aunque hasta en esa denominación hay cierta cantidad de feminismo que se están metiendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre las ideas liberales se están metiendo y mezclando con el cristianismo, y no podemos tener esa mezcla entre la religión verdadera y la religión falsa. Y muchas veces esto es demostrado en las misiones. Hay una mezcla entre el liberalismo y el cristianismo en las denominaciones, en sus misiones. Entonces, como iglesia, tu iglesia puede ser fiel a la palabra de Dios, pero luego tu ofrenda va a apoyar misiones que son liberales, que están mandando un mensaje liberal a otras partes, que es un gran problema. Así que es muy importante que una denominación no tenga esos errores para que pueda ser seguro de que lo que están mandando es el evangelio verdadero, el evangelio puro, que no ha sido mezclado con estas ideas liberales. La otra cosa que va a ser mucho más difícil es enfrentar de dónde viene el liberalismo en la iglesia. Y la respuesta muy clara es de las universidades. Muchas veces los cristianos en los Estados Unidos, cuando pensamos en el liberalismo en las universidades, pensamos en las universidades públicas, las universidades estatales que tienen el apoyo del gobierno para hacer un currículum que va en contra de la palabra de Dios. Pero es así hasta en las iglesias cristianas. Yo asistí a universidades cristianas. Yo asistí a una universidad cristiana que se supone que fue una universidad cristiana conservadora, pero
los maestros que yo tenía en esa universidad me estaban enseñando cosas como el postmodernismo y no enseñándome, oye, este es un error del cual necesitas saber para poder refutarlo. Más bien me lo estaban enseñando como si fuera la verdad, como que el cristianismo y el postmodernismo podrían mezclarse. Y para los que no saben, el postmodernismo es la idea de que cada persona tiene su propia verdad. No hay una verdad objetiva o una verdad absoluta, y si hay una verdad objetiva no puede ser descubierta. Así que cada persona tiene su propia verdad. Ese es el postmodernismo. También estaban enseñando el multiculturalismo, que empieza con la presuposición de que todas las culturas son iguales. No hay culturas buenas ni culturas malas. Todos son iguales y tenemos que mirar a las otras culturas como si fueran iguales a las nuestras. Yo me metí en una discusión con una de mis profesoras. Ella estaba diciendo que las culturas que practican la circuncisión de mujeres son iguales a las nuestras, y yo le dije, no es así, esa es una práctica malvada dentro de esa cultura y tenemos que rechazar esa práctica como una práctica malvada. Y ella me dijo, pues imagínate, esa es su verdad, esas personas quieren hacer eso porque es parte de su verdad. Y yo le dije, entonces han sido mentidos si creen que la verdad es que es bueno hacer eso a las mujeres. Y ella me dijo, pues como tú sabes, algunas de esas personas son cristianas. Entonces le dije, bueno, han malinterpretado la palabra de Dios. Y ella dijo, ¿cómo vas a saber que tu interpretación es correcta y la suya no? Entonces, según ella, yo no le puedo decir a alguien más, oye, estás interpretando la palabra de Dios mal. Cada persona tiene su propia interpretación, y si tu interpretación te llega a hacer la circuncisión con las mujeres, esa es una interpretación válida supuestamente. Ese es el multiculturalismo que está siendo enseñado en muchas universidades cristianas. Y hubo muchas otras cosas. Dentro de mi universidad hubo pastoras, hubo mujeres estudiando para ser pastoras y estaban promoviendo eso. Así que hay muchos problemas hasta en las universidades cristianas conservadoras. Y el problema muchas veces viene de que ellos están recibiendo dinero del gobierno. Y entonces se va mezclando ese liberalismo. Y dicen, bueno, no queremos dividir, queremos ser ecuménicos en nuestra universidad. Pero poco a poco las ideas liberales van ganando. Y la escuela que asistieron mis papás, que es la misma que yo asistí, fue muy diferente cuando ellos la asistieron como cuando yo asistí a esa universidad. Había cambiado mucho sus creencias. Lo mismo dice el Dr. White, que asistió a la universidad Grand Canyon University, que él, cuando él regresa a su universidad cristiana, él no la reconoce. Ha cambiado completamente y no es nada parecida a lo que era esa universidad. Así que el trabajo es difícil para los cristianos de saber cómo enviar a sus hijos para la universidad, y también empezar universidades cristianas que van a rechazar todo dinero del gobierno y existir únicamente con el dinero de los que contribuyen a la universidad, que va a ser muy difícil, pero esa parece ser la única manera en que puede existir una universidad que realmente es fiel a la palabra de Dios.